Todo el mundo veía a Robin Williams como el hombre gracioso de la pantalla, pero Sally Field vio algo más. Cuando se sinceró sobre su comportamiento en el plató de Mrs. Doubtfire, reveló una faceta de él que pocos conocían. ¿De qué fue testigo que le dejó un impacto duradero? Descubramos la historia que se esconde tras la risa y preparémonos para ver a Robin Williams bajo una nueva luz. ¿Cómo se conocieron? Cuando Sally Field conoció a Robin Williams, no fue durante una glamurosa fiesta de Hollywood, ni en una elegante entrega de premios. Fue en el rodaje de Mrs. Doubtfire en 1993, una película que más tarde se convertiría en una de las comedias familiares más queridas de todos los tiempos. Dirigida por Chris Columbus, la película contaba la historia de un padre tan desesperado por permanecer cerca de sus hijos tras un divorcio que se disfraza de una anciana niñera escocesa. Robin Williams interpretó el papel principal de Daniel Hillard, que se transformó en la inolvidable Mrs. Doubtfire, mientras que Sally Field interpretó a Miranda, su exmujer, que intenta seguir adelante y proteger a sus hijos. Su primer encuentro no fue solo el de dos actores de talento, sino el principio de una conexión sincera. Desde el momento en que entraron juntos en el plató, se percibió una energía única. Sally Field no solo estaba actuando junto a una leyenda de la comedia, entraba en escena con alguien que aportaba una chispa diferente cada vez que rodaba la cámara. Williams era conocido por su estilo imprevisible. A menudo hacía unas pocas tomas tal y como pedía el guión y de repente cambiaba de marcha sin previo aviso. Empezaba a improvisar con frases que nadie esperaba, voces que hacían reír y gestos que convertían momentos sencillos en extraordinarios. Al principio podría haber sido abrumador para cualquier coprotagonista, pero Sally Field no era una actriz cualquiera. Aceptó el reto con gracia y curiosidad. No intentó competir con sus salvajes improvisaciones. En lugar de eso, reaccionó a ellas en tiempo real, permitiendo que las respuestas de su personaje parecieran más naturales y profundamente arraigadas en el momento. Sus escenas juntos eran una danza entre la estructura y la espontaneidad. Cada toma parecía nueva, porque Williams nunca hacía nada de la misma manera dos veces. Esto obligó a Field a estar presente y con los pies en la tierra, lo que hizo que su interpretación fuera aún más fuerte. Detrás de la cámara, el equipo se adaptaba constantemente al estilo de Robin. El director Chris Columbus incluso decidió utilizar varias cámaras a la vez durante el rodaje. Sabía que intentar captar la magia de Robin desde un solo ángulo sería imposible. Quería asegurarse de que no se perdía nada. Field, al ver cómo se desarrollaba este proceso, no tardó en sentir respeto, no solo por el genio cómico de Williams, sino también por su incansable dedicación a hacer las cosas bien. No lo hacía solo para presumir o robar la escena. Quería que la película fuera honesta, sincera y divertida, y que llegara a la gente. Interpretaban a una pareja divorciada, pero su relación en la vida real era cálida y atenta. Field vio al hombre sensible detrás del humor, alguien que se preocupaba profundamente por la gente y por el trabajo que estaban creando juntos. Y Williams, a su vez, admiraba la capacidad de Field para mantener la calma, la concentración y la disponibilidad emocional, incluso cuando le lanzaba lo inesperado. Su vínculo se formó a través de esta colaboración, a través de la comprensión compartida de que estaban contando una historia que importaba. La primera vez que trabajaron juntos, no solo dio como resultado una gran película, fue un recuerdo que Field llevaría consigo el resto de su vida. Su encuentro no fue solo un momento en un programa de producción, fue el comienzo de una amistad forjada por la risa, la confianza y el respeto mutuo. Y todo comenzó el día en que se encontraron frente a frente, listos para dar vida a Mrs. Doubtfire, a la vida. No fue una conexión ordinaria, era algo diferente y único. Echemos un vistazo más de cerca a lo que realmente hizo que su vínculo destacara y por qué la amistad entre Sally Field y Robin Williams se convirtió en una magia silenciosa detrás de las cámaras.
una conexión basada en el respeto y la creatividad. Desde que empezaron a trabajar juntos, Sally Field se dio cuenta de que Robin Williams no era un cómico más, era algo mucho más profundo. Su energía desenfrenada y su ingenio ya eran conocidos. Pero lo que realmente la sorprendió fue su serio compromiso con la actuación. No estaba allí solo para hacer reír. Le importaba mucho el trabajo, contar bien la historia y estar plenamente presente en cada momento. Ese nivel de pasión llamaba la atención especialmente a alguien como Field, que siempre se había tomado en serio su oficio. Cuando empezaron a filmar Mrs. Doubtfire, Robin tenía una rutina. Hacía 3 tomas tal y como exigía el guión. Se apegaba a las líneas, seguía la dirección y entregaba lo que se esperaba. Pero entonces algo mágico sucedería. Después de esas 3 tomas, empezaba a tocar. Se dejaba llevar por su creatividad. Improvisaba, cambiaba las líneas, probaba nuevas voces, cambiaba expresiones y creaba momentos que nadie había escrito. El aire en el set cambiaba. Se volvía eléctrico y vivo, como si cualquier cosa pudiera suceder a continuación. Para algunos actores, este tipo de imprevisibilidad puede resultar frustrante, pero para Sally Field aportó algo especial al trabajo. En lugar de ceñirse rígidamente a sus líneas, empezó a responder a las sorpresas de Robin en el momento. Sus reacciones se volvieron más reales. Las emociones que surgían durante las escenas no siempre estaban ensayadas, pero eran sinceras. Esto hizo que los personajes se sintieran más humanos, más cercanos y más profundamente conectados. La energía de Robin era contagiosa e hizo que el rodaje de Mrs. Doubtfire pareciera más una aventura compartida que un trabajo. Llegaba al trabajo lleno de ideas y abierto a lo inesperado. Esa sensación de libertad permitió al reparto y al equipo respirar creativamente. Field no trató de igualar la velocidad o la inventiva de Robin. En su lugar, aportó equilibrio. Mientras Robin a menudo tomaba nuevos rumbos, Field mantenía los pies en la tierra. Ese contraste creó una química poderosa. Sus escenas juntas tenían capas de humor y emoción que surgían de sus estilos muy diferentes, pero igual de fuertes. Lo que realmente diferenciaba su conexión era el respeto que fluía entre ellas. Robin respetaba a Sally por su fuerza serena y su honestidad emocional. Ella le respetaba por su valentía y su imaginación sin límites. Ninguno de los dos intentaba eclipsar al otro. Simplemente trabajaban juntos, cada uno elevando al otro. No se trataba de robar la escena. Se trataba de contar la historia de la forma más honesta y conmovedora posible. Fuera de cámara, ese mismo respeto mutuo continuaba. Robin nunca estaba demasiado ocupado para compartir una palabra amable o hacer reír a alguien, incluso cuando las cámaras no estaban rodando. Prestaba atención a la gente que le rodeaba, se daba cuenta de cuándo alguien necesitaba un estímulo o un descanso de la presión. Field también vio ese lado de él y se quedó con ella. Le demostró que detrás del torbellino de personajes y bromas había una persona profundamente solidaria que quería hacer sentir mejor a la gente tanto dentro como fuera de la pantalla. Su conexión no era ruidosa ni llamativa. Estaba arraigada en la confianza construida a través de momentos de auténtica colaboración y coraje creativo. Se permitieron ser plenamente ellos mismos y esa confianza les permitió crear algo inolvidable. Las risas, las lágrimas y la verdad de sus escenas surgieron de ese vínculo. Aparte de esta conexión especial, Sally Field notó algo más en Robin Williams, algo silencioso oculto tras todas las risas. Era un lado de Robin que nadie conocía realmente. Y años después, por fin decidió hablar y compartir lo que había visto. Una amiga que sabía leer la habitación. Cuando Sally Field recibió la noticia de la muerte de su padre, estaba en el plató de Mrs. Doubtfire, haciendo todo lo posible por ser profesional. Ella estaba en la caravana cerca de la sala de audiencias, donde estaban filmando la emotiva escena del divorcio. Su padre, que había sufrido un derrame cerebral años antes, estaba en una residencia de ancianos.
Su fallecimiento le afectó mucho, y aunque quería sobreponerse al dolor, la pena era abrumadora. Sin embargo, no se derrumbó ante las cámaras. Al principio, Sally trató de mantener la compostura. Entró en el plató, se colocó en la caravana cerca del tribunal y se centró en la cámara y en su personaje. Era una ganadora de 2 Oscar que había construido su carrera sobre la base de la profesionalidad y pretendía actuar a pesar del dolor. No lloró. Intentó con todas sus fuerzas ser la actriz para la que se había entrenado. Robin Williams, sin embargo, se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. No estaba bromeando o interpretando un personaje. Estaba observando a Sally cuidadosamente. Sintió su tensión y su tristeza, aunque ella intentara ocultarlo. Sin demora se acercó a ella, la apartó del plató en silencio, pero con firmeza, y le preguntó: ¿Estás bien? Ella le dijo la verdad. Mi padre acaba de morir. Fue lo más duro que dijo en todo el día. Lo que sucedió a continuación reveló lo mucho que le importaba. Él no dudó. Me dijo: Dios mío, tenemos que sacarte de aquí ahora mismo. Aunque era el actor principal e incluso coproductor con una agenda apretada y muchas escenas que rodar, sabía que lo único que importaba en ese momento era el bienestar de Sally. Robin habló inmediatamente con el director Chris Columbus, porque también tenía influencia detrás de la cámara. Fue capaz de cambiar el orden de rodaje en el acto. Podemos rodar esas tomas cruzadas de la sala sin Sally hoy. Cambiemos el orden. Ella tiene que ir, instó Williams. Las escenas que involucraban a Sally fueron movidas o retrasadas. Mientras ella lloraba y hacía los arreglos para el funeral, el resto del reparto y el equipo retomaron el trabajo. Rodaron a mi alrededor el resto del día, recuerda Phil en voz baja. No era solo una cortesía profesional. Robin había visto más allá del personaje, más allá del guión, a la persona que necesitaba ayuda. Se quedó a su lado hasta que pudo abandonar el plató y arreglar las cosas con su hermano y su familia. Sally ha dicho que este era un lado de Robin que pocas personas llegan a ver en público. Era muy sensible e intuitivo, alguien que entendía las emociones y actuaba para proteger a la gente. Para Sally, que había pasado décadas en Hollywood y conocido a muchas estrellas, era especialmente conmovedor ver tanta compasión en alguien tan querido y en el candelero. Robin no solo se preocupaba de su personaje o de su actuación, se preocupaba por el mundo que le rodeaba, por la familia, el amor, el dolor. Vio el dolor de Sally y se aseguró de que todo el plató hiciera una pausa para apoyarla. En retrospectiva, Sally dice que fue un momento inolvidable. Recuerda estar sentada en la caravana entumecida sin saber cómo iba a continuar el día. Y entonces, la presencia de Robin fue como la de un amigo que se acerca para ofrecer refugio en medio de la tormenta. No habló alto ni hizo una gran escena. No hubo discurso ni anuncio. Él simplemente sabía qué hacer. Esa intervención silenciosa se le ha quedado grabada y ha marcado para siempre la forma en que le recuerda. No formaba parte del guión, pero fue uno de los momentos más reales del plató. Robin Williams era famoso por su energía, su improvisación y su brillantez cómica. Pero este momento reveló una verdad más profunda. Era un amigo que sabía leer la habitación. Podía sentir el dolor de alguien e intervenir sin vacilar. Era su bondad la que hablaba más alto, no sus bromas. Años más tarde, incluso después de que ambos hubieran abandonado el escenario principal de Hollywood, Sally ha compartido esta historia con ojos nuevos y el corazón lleno. Ella dijo: «Nunca he compartido esta historia antes. No buscaba elogios, solo recordar un momento honesto de humanidad». Dijo que la reacción de Robin era un lado de él que la gente rara vez veía. Era genuinamente afectuoso. Significó mucho para Sally porque no solo estaba perdiendo a su padre. Ella estaba lejos trabajando, actuando en medio de una escena que tenía que continuar. Ella no podía simplemente derrumbarse, pero Robin se aseguró de que no tuviera que fingir. Podía alejarse.
podía tener espacio y podía llorar. Ese momento destaca en el recuerdo de Mrs. Doubtfire, una película conocida por sus risas y disfraces. Sin embargo, este momento entre bastidores aportó verdadera gracia. Cuando el mundo conocía a Robin Williams como un torbellino de hilaridad, Sally Field lo conoció aquel día como un protector, un amigo, un ser humano que sentía el dolor ajeno y actuaba. Esta bondad no era solo para Sally Field. Robin Williams lo compartía con todos los que le rodeaban. Vamos a adentrarnos en otra faceta de su personalidad, la que revela lo generoso y bondadoso que era en realidad. Un legado tallado en la bondad. Lo que realmente diferenciaba a Robin Williams no era solo su talento o su energía, era su corazón. La bondad brotaba de él, no solo cuando las cámaras estaban rodando, sino todo el tiempo. Sally Field no fue la única que experimentó su naturaleza amable. Todos en el plató, desde los actores hasta los ayudantes y el equipo de iluminación, sentían su calidez. Dedicaba tiempo a todos, recordaba sus nombres, les preguntaba por sus vidas y les ofrecía una sonrisa cuando alguien la necesitaba. Trataba a la gente como personas, nunca como ruido de fondo. Un miembro del equipo contó una vez que Robin se pasaba las pausas para comer, charlando con los ayudantes o los maquilladores. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Se fijaba en la gente. Les hacía sentirse vistos e importantes. Tenía una manera de levantar el estado de ánimo solo por ser él mismo. Si alguien tenía un mal día, Robin solía encontrar una forma discreta de ayudarle a sentirse mejor, ya fuera con una carcajada o una palabra amable, o simplemente escuchándole. Esta compasión se extendía mucho más allá de los platós de cine. Robin Williams fue cofundador de Comic Relief USA, una organización benéfica que recaudó millones para ayudar a las personas sin hogar. Donó generosamente a causas que le importaban, como programas de alfabetización, servicios para veteranos y organizaciones de ayuda a discapacitados. Era una estrella, sí, pero utilizaba sus focos para iluminar a los demás. No se limitó a hablar de cambio, sino que ayudó a crearlo. Y lo hizo con sinceridad y humildad. Sally Field ha hablado con profunda emoción del impacto que Robin tuvo en su vida. Han pasado los años, pero ella sigue sintiendo su presencia. Una vez dijo, debería envejecer como yo. Hay dolor en esa frase. Está el dolor de echar de menos a un amigo que se fue demasiado pronto. Pero también está el profundo reconocimiento de quién era realmente un alma rara, con una luz brillante que conmovía a todos los que conocía. Su amistad fue mucho más allá de una película. Se convirtió en un vínculo que perduró arraigado en momentos de risa y momentos de consuelo. Sally reflexiona a menudo sobre el día en que Robin la ayudó fuera del plató cuando murió su padre. No fue un gran gesto destinado a los titulares. Era Robin siendo Robin, sensible, presente y protector. No solo hacía reír a la gente, les hizo sentirse seguros. Otros también vieron esta profundidad. Actores como Al Pacino y Ben Stiller observaron que detrás de su brillantez cómica había un hombre que sentía las cosas profundamente. La naturaleza intuitiva de Robin le permitía sentir el dolor, la alegría, la tensión, incluso cuando no se hablaba de ello. Sally Field dijo una vez, mucha gente nunca vio ese lado de él. Vieron el humor salvaje y los personajes de habla rápida, pero no la tranquila empatía que le convertía en un ser humano tan extraordinario. Eso es lo que hizo insustituible a Robin Williams. Su humor hacía reír a la gente, pero era su amabilidad lo que les hacía sentirse queridos. Podía leer una habitación, sentir el dolor de una persona y ofrecer algo real a cambio. Era un maestro de la conexión, no solo a través de la comedia, sino a través de la compasión. En cada proyecto en el que trabajó, dejó algo más que grandes actuaciones. Dejó mejores personas. Hizo que los platós fueran más alegres, que los desconocidos se sintieran amigos y que sus allegados se sintieran comprendidos. Ese es el legado que Sally Field recuerda con más claridad.
no solo las risas, sino el amor que hay detrás de ellas. Cuando la gente piensa en Robin Williams, suele recordar los momentos ruidosos, los chistes, los personajes, las voces. Pero los que mejor le conocían como Sally recuerdan la fuerza silenciosa que llevaba dentro. Una fuerza hecha de bondad, sensibilidad y voluntad de levantar a los demás sin pedir nada a cambio. Ese es el legado que dejó, no solo en el cine sino en la vida. Pero por desgracia nadie vio realmente el dolor oculto tras la cálida sonrisa y la infinita amabilidad de Robin Williams. Debajo de la risa había una lucha silenciosa. Adentrémonos ahora en algunos de los tristes y duros momentos de su vida que pocos llegaron a conocer. Luchas finales y diagnósticos erróneos. En el último capítulo de la vida de Robin Williams, la alegría y la energía que una vez le definieron empezaron a desvanecerse. Detrás de las sonrisas, las bromas y la creatividad desbordante, ocurría algo doloroso, algo que pocos podían ver y aún menos comprender. En los primeros meses de 2014, Robin Williams se encontró en un lugar que rara vez mostraba al mundo. Su carrera antaño imparable se había ralentizado. Su último programa de televisión, The Crazy Ones, no había tenido la repercusión esperada. Los índices de audiencia eran bajos y el programa fue cancelado tras una temporada. Fue un duro golpe para alguien que se había pasado la vida entreteniendo a millones de personas y prosperando bajo los focos. Para Robin no se trataba solo del fin de un trabajo. Fue como si se cerrara una puerta en la que siempre había confiado. Al mismo tiempo estaba atravesando profundas transiciones personales. Poco antes se había divorciado por segunda vez, lo que le había dejado secuelas emocionales. También se había vuelto a casar con la esperanza de encontrar una nueva felicidad con Susan Schneider, pero adaptarse a un nuevo matrimonio mientras lidiaba con el dolor de uno fracasado y una carrera en dificultades no era fácil. Era un hombre atrapado entre capítulos intentando encontrar la paz, pero sintiéndose perdido en el proceso. Entonces llegó una noticia que añadió aún más presión. En mayo de 2014, a Robin le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Para un hombre cuya identidad entera estaba ligada a su rapidez mental, sus movimientos físicos y su agudo ingenio, la idea de perder lentamente esas capacidades era aterradora. El Parkinson suele provocar temblores, rigidez, pérdida de memoria y cambios en la salud mental. Robin ya luchaba contra la ansiedad y la depresión, y el diagnóstico no hizo sino empeorar estos sentimientos. Empezó a sentir que su mundo se encogía, que sus opciones se desvanecían. Pero había algo aún más desgarrador oculto bajo la superficie. Tras su muerte, la autopsia reveló que Robin no solo había sido diagnosticado erróneamente, sino que padecía una enfermedad totalmente distinta, demencia corporal de Lewy. Este raro pero agresivo trastorno cerebral afecta al pensamiento, la memoria, el movimiento y el comportamiento. Puede causar depresión grave, paranoia, confusión y alucinaciones. Los síntomas suelen ir y venir, lo que dificulta la comprensión de lo que ocurre incluso para los médicos. Robin no tenía ni idea de lo que ocurría realmente en su cerebro. Intentaba dar sentido a una tormenta sin conocer la causa. Sus allegados empezaron a notar cambios. Amigos y familiares observaron cómo el hombre vivaz y agudo que conocían se volvía más ansioso, más retraído. A veces le fallaba la memoria, le temblaban las manos. Empezó a temer perder el control sobre su propia mente. Para alguien que siempre había confiado en ser espontáneo y en el momento, estos síntomas se sentían como la traición definitiva. Sin embargo, rara vez hablaba del dolor que sentía. Para el público todavía sonreía, seguía contando chistes. Pero detrás de esa sonrisa había un hombre luchando una batalla silenciosa y confusa. El declive de Robin fue rápido. Intentó seguir trabajando, mantenerse activo, mantener viva la esperanza. Pero la enfermedad era implacable. Empezó a aislarse cada vez más. No sabía cómo pedir ayuda
ni qué tipo de ayuda necesitaba. El hombre que antes iluminaba cada habitación en la que entraba empezó a desaparecer tras una niebla de tristeza y confusión. El 11 de agosto de 2014, el mundo se conmocionó con la noticia de su muerte. Se había quitado la vida en su casa de California. La efusión de dolor fue inmediata y mundial. Fans, amigos y colegas lloraron la pérdida de un hombre que había aportado tanta alegría. Pero para muchos, también fue la primera vez que comprendieron realmente lo profundamente que había estado sufriendo. La trágica ironía era evidente. Robin Williams, una de las mayores fuentes de risa y luz, había sido consumido por una enfermedad que le robó esa misma luz interior. Su muerte dio pie a importantes debates sobre la salud mental, los diagnósticos erróneos y las batallas ocultas que libran muchas personas. Recordó al mundo que incluso los que parecen más felices pueden tener problemas. Para Sally Field y otras personas que le conocían bien, no se trataba solo de la pérdida de un amigo, sino de la dolorosa constatación de que la amabilidad y la empatía que tan gratuitamente dispensaba a los demás rara vez se volcaban en su interior. Aunque su vida terminó en tragedia, su impacto sigue siendo brillante, un recordatorio de que siempre hay que mirar más hondo, de que hay que ver a las personas que queremos y de que nunca hay que dar por sentado que una sonrisa significa que todo va bien. La muerte de Robin conmocionó al mundo. Parecía imposible que alguien que había dado tantas alegrías pudiera irse de una forma tan desgarradora, pero incluso en su ausencia, el amor que la gente sentía por él nunca se desvaneció. Vamos a contarte cómo recuerda el mundo a Robin Williams, con risas, amor y un sentimiento inquebrantable de pérdida, homenajes y el legado duradero de las risas. En los últimos meses de su vida, Robin Williams no solo luchaba contra un diagnóstico médico, luchaba contra algo mucho más invisible y cruel. Su declive comenzó silenciosamente con signos que parecían dispersos y confusos. La esposa de Robin, Susan Schneider, describió más tarde la experiencia como el terrorista dentro del cerebro de mi marido. Así de impredecible y aterrador parecía. En un momento parecía él mismo, y al siguiente estaba confuso, temeroso o mentalmente distante. Para alguien que había pasado toda una vida utilizando su mente de forma tan rápida y creativa, perder ese control era insoportable. Lo que le había convertido en un genio, su cerebro se estaba volviendo contra él, y a diferencia de muchas enfermedades, esta no ofrecía mucha esperanza. No había cura, poca comprensión y pocos momentos de paz. No era solo una lucha por la salud. Fue el lento borrado del hombre que siempre había sido. Uno de los más conmovedores es el de su viejo amigo Christopher Reeve. Después de que Reeves sufriera un accidente que le dejó paralítico, fue Robin quien le levantó el ánimo. Disfrazado de médico ruso y hablando con un acento ridículo, Robin irrumpió en la habitación del hospital y le dijo a Reeve que estaba allí para realizarle un examen rectal de urgencia. Fue la primera vez que Reeve se rió después del accidente. Ese momento le dio esperanza. Era más que una broma. Era la forma en que Robin le decía: «Aún estás aquí, sigues siendo tú». Colegas de todo Hollywood sintieron profundamente su ausencia. En los estrenos de cine y eventos de la industria que siguieron a su muerte, muchos dieron un paso al frente para compartir su dolor y celebrar su vida. El actor Jeff Bridges describió la pérdida de un alma brillante, alguien cuya energía conmovía a todos los que le rodeaban. Otros, como el productor Harvey Weinstein, rindieron homenaje a su trabajo y a su espíritu, prometiendo seguir difundiendo el tipo de alegría por el que Robin era conocido. Estos homenajes no fueron solo profesionales, eran personales. Había cambiado a mucha gente tanto dentro como fuera de la pantalla. Llegaron más homenajes de todos los rincones del mundo del espectáculo. Billy Crystal, que había sido uno de los mejores amigos de Robin, pronunció un emotivo discurso en los premios Emmy de ese año.
se le quebró la voz al decir: «Nos hacía reír mucho. Cada vez que le veías era el mejor amigo que te puedas imaginar». Whoopi Goldberg, otra amiga de toda la vida, se limitó a decir: «Es como perder una parte de ti mismo». Incluso el expresidente Barack Obama emitió un comunicado en el que describía a Robin como aviador médico genio niñero y todo lo demás. Pero él era único. Llegó a nuestras vidas como un extraterrestre, pero acabó tocando todos los elementos del espíritu humano. La ola de dolor se extendió mucho más allá de las alfombras rojas y los platós de cine. Las plataformas en línea se llenaron de homenajes de fans de todo el mundo. Extraños que no conocían a Robin sintieron la pérdida como si hubieran perdido a un querido amigo. Una persona compartió que estaba conduciendo cuando se enteró de la noticia de su muerte. Terrible noticia de la muerte de Robin Williams. Y tuvieron que detenerse porque se sentían muy mal. Ese tipo de reacción no era rara. Para muchos, Robin había sido una presencia reconfortante en los altibajos de la vida. Sus películas eran las favoritas en los días lluviosos. Sus entrevistas eran momentos de pura honestidad, y su comedia trajo luz incluso a los estados de ánimo más oscuros. Robin Williams dejó algo más que películas. Dejó tras de sí un legado de risas, consuelo y personajes inolvidables que siguen vivos en los corazones de la gente. Para muchos fans, su voz como el genio de Aladino fue la primera introducción a su magia. El genio no solo era divertido, estaba lleno de corazón, energía y calidez. Todo gracias al ingenio y la improvisación de Robin. Niños y adultos siguen citando sus frases y sonriendo al recordarlo. En Mrs. Doubtfire, Robin demostró su profundo amor por la familia a través de un personaje que haría cualquier cosa por estar cerca de sus hijos. Hacía reír, pero también llorar. Los fans recuerdan este papel no solo por sus chistes, sino por la profunda verdad emocional que encierra. Lo interpretó con tanta honestidad que muchos se vieron a sí mismos o a sus seres queridos en él. Su papel en la sociedad de los poetas muertos, como Mr. Keating, dejó un impacto duradero en una generación con la famosa frase «Carpe diem». Enseñó a los estudiantes a aprovechar el momento y encontrar su propia voz. La gente sigue citando esa frase hoy en día a menudo, en los momentos cruciales de la vida, como recordatorio de valentía y determinación. Los fans también recuerdan sus reconfortantes papeles en Caza de Buena Voluntad y Patch Adams, donde aportaba sabiduría, amabilidad y profundidad emocional. Tenía un don único para combinar el humor con la humanidad, haciendo reír a la gente y haciéndola sentir profundamente comprendida. Incluso años después de su muerte, los fans siguen celebrando su trabajo. Homenajes en línea, fan arts y maratones de películas mantienen vivo su recuerdo. Para muchos, Robin Williams no es solo un cómico. Lo recuerdan como un amigo, un maestro y una luz en tiempos oscuros. Su risa sigue viva. ¿Qué opinas de lo que Sally Field compartió sobre Robin Williams, su vínculo, su bondad y el dolor que llevaba en silencio? Nos encantaría escuchar tus reflexiones. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación.